En problemas de optimización, ya sea de maximización o minimización, maximización o minimización. ¿Qué tipo de funciones analizamos? Funciones ordinarias, funciones explícitas. Decimos función ordinaria porque hay una sola variable independiente. Esta función explícita la derivamos y después de derivar, factorizamos y finalmente esa derivada igualamos a 0. De esta última ecuación se determinan los valores críticos. Con esos valores críticos podemos determinar si hay máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, en un problema de planteo que nos dé, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? Es la función a optimizar, dado el problema, dado el enunciado. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Dado el enunciado del problema. ¿Sí? Se lee. Dado el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? ¿Listo? El orden, por favor, acá para ustedes. El orden es indistinto, pero deberíamos identificar la función a optimizar. Entonces, no voy a colocar números. Identificar a la función a optimizar. A optimizar. ¿Cómo va a decir eso en el problema? Nos va a decir volumen máximo, área mínima. Listo. Nos va a decir el problema. Inscribir área máxima. El problema nos va a decir volumen mínimo, superficie mínima. Por lo tanto, en el primer lugar tenemos que identificar la función a optimizar. Y por lo general, como estamos hablando en el plano, hay dos variables y la función a optimizar va a depender inicialmente de dos variables. Es decir, ahí va a estar con f de x, y. Va a depender de dos variables inicialmente. Por ejemplo, si es un cilindro, pi radio cuadrado por altura. Entonces nos dirá ahí volumen del cilindro. Como ejemplo nada más. Es pi por radio al cuadrado por la altura. Podría ser así. O utilizando radio y h. ¿Ya? Entonces, fíjense que en ese caso, el volumen del cilindro, ¿de qué está dependiendo? Está dependiendo de dos variables. Por lo general, nos dan así. Generalmente depende de dos variables. Generalmente estoy mencionando. Pero podemos cambiarlo esto con las variables. A R lo podemos llamar X y a H, Y. Por lo tanto, el volumen sigue siendo una función que depende de dos variables. Esto lo vamos a llamar 1, pero tienen que identificar la función a optimizar. Una vez identificada la función a optimizar, escriben los datos que tienen y las condiciones. ¿Sí? A veces solo piden las dimensiones, a veces piden el volumen, a veces piden el área o solamente dimensiones. Pero no solo va a ser aplicación geométrica. Estoy dando los pasos a seguir en problemas de optimización. Identificamos la función, la llaman ecuación 1. Ahora, realizan una interpretación gráfica. Si el problema lo amerita, interpretación gráfica. ¿Ya?
interpretación gráfica. Interpretación gráfica. De esta interpretación gráfica van a encontrar una nueva ecuación. Una nueva ecuación. Pero ¿qué va a suceder? Va a haber una relación entre las variables. Van a encontrar una nueva relación entre las variables. Interpretación gráfica y condición del enunciado y condición. Y o puede ser o. Está bien. Y condición del enunciado, coma, se hallará una nueva ecuación. Una nueva ecuación. ¿Qué pasa con esa ecuación? Que relaciona a las variables. Que relaciona a las variables x, y. Listo. Ya está. Entonces, ejemplo. Voy a escribir solamente como ejemplo. Ejemplo. Y va a ser igual, me estoy inventando ya 2 veces x menos 3, por decirlo. Esta va a ser la ecuación 2. Y finalmente 2 reemplazarán en 1. 2 en 1. Así el volumen solo va a ser una función de una variable. De x. Ahí está. Y una vez encontrado una función en una sola variable, derivan, factorizan, igualan a 0.